Muy bien, nos vamos con el primer tema, todo un vuelco político el que causó el Movimiento Ciudadano, digamos que el tablero como estaba acomodado se tuvo que ver con algunos ajustes en las piezas de este ajedrez, una vez que Ismael del Toro Castro anunció que renunciaba a la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara para buscar la reelección, mi querida Laura Castro Golarte, que por cierto, por un tema muy sensible, un tema familiar, un tema de salud, yo personalmente pues quiero mandarle un abrazo a Ismael del Toro. Luego los políticos son aquellos que se ponen alrededor de ellos una fachada de una fortaleza inexpugnable, pero la manera en que lo anunció él pues lo hizo cercano, muy humano, muy sensible, así que le mandamos bueno, de mi parte un abrazo a Ismael del Toro para que esta situación que está pues viviendo llegue a buen puerto, pero bueno, él cambia y finalmente en los reacomodos llega Pablo Lemus. La candidatura a Guadalajara la había buscado Pablo Lemus, públicamente había dicho que era su proyecto y los astros se acomodaron para él, mi querida Laura. Bueno, si lo quieres ver como un asunto de Mercurio retrógrado para Ismael, pues sí, a lo mejor sí me checa. Mira, lamento, de verdad, me sumo a tus comentarios, lamento la situación familiar de Ismael del Toro, pero la verdad es que lo que hemos visto en redes sociales, lo que hemos comentado en diferentes grupos de periodistas y politólogos, es que es difícil de pronto de creer, es difícil de creer. Ojalá él resuelva su situación familiar y esté ahí al pendiente de ello, pero pues se generó mucha especulación en torno a esta decisión de Ismael del Toro. De pronto para algunos lectores de la situación parecía que ya estaba todo enjuagado, tendido, secado y planchado desde hacía tiempo, porque desde el momento en el que él toma la decisión y la comparte a través de redes sociales, pues empieza a salir el nombre de Pablo Lemus. Salieron otros nombres, pero fue verdaderamente efímero, el de Verónica Delgadillo, incluso el de Clemente Castañeda, pero todo apuntaba a que sería Pablo Lemus. A mí se me hace, y con esto cierro mi comentario, se me hace una medida, si la tenían fríamente calculada, pues riesgosa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque la designación de Pablo Lemus también está generando mucha polémica, porque a lo mejor hay también alguna cuestión legal en una segunda reelección, pensando en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, yo creo que esta historia todavía no termina. Gracias, Laura Castro. También, bueno, hay que decir que este asunto comenzó a manejarse a nivel de rumor a partir del lunes, más o menos en la tarde. De acuerdo a lo que yo me enteré, se procesó al interior del grupo alfarista y no es el espacio para decirlo porque es un asunto muy personal, pero sí son asuntos muy sensibles en este entorno familiar y creo que sí, entiendo que la especulación se da en la política, pero en este caso pues sí fue un tema complejo. Vladimir, ¿cómo viste este reacomodo una vez que Ismael del Toro se va? En realidad no había tampoco muchas opciones, ni mucho que buscarle, ¿no? Como que sí, Pablo Lemus era el mejor posicionado. Efectivamente, digo, creo que aquí lo que se puede resaltar tiene que ver, en primera instancia, yo creo que también el sector empresarial tiene oficio político, ¿no? Porque yo creo que aquí, sin querer, como en el billar, a Pablo Lemos le salió una jugada de tres bandas, digo, que encabeza la lista plurinominal, tiene a su candidato encabezando la candidatura en Zapopan, en este caso a Franje, y ahorita pues ya prácticamente pues está teniendo, tuvo la candidatura en Guadalajara, que era parte del proyecto que él había estado vislumbrando para poder construir
construir una candidatura a la gobernatura para el siguiente proceso electoral del 2024. Digo, aquí también podemos observar que dentro del sistema de partidos, digo, yo creo que hace falta liderazgo, son las caras de siempre, y yo creo que eso también hace que el círculo de los posibles candidatos, digo, incluso se mencionó que hasta Salvador Caro podría ser el abanderado, digo, obviamente se la llevó Pablo Lemus, y yo creo que al final de cuentas, digo, pues si se puede traducir esta candidatura en dar continuidad a un proyecto que en este caso pues, ha encabezado un partido político en otro municipio de manera exitosa, digo, con sus vaivenes que tiene que ver cualquier gestión municipal, yo creo que ahorita pues también eso da pie a poder dar cuenta de otro de los temas que vamos a estar analizando aquí en el panel que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos, ¿no? Y también el hecho de que la otra vertiente donde se menciona que Ismael del Toro, independientemente digo, del problema familiar que tiene, pues en este caso se menciona en algunos medios o trascendidos que lo bajaron de la candidatura porque no le favorecían las encuestas, y incluso acaba de salir una encuesta hace un par de horas donde a raíz de la renuncia de la candidatura de Ismael del Toro, Lomelí dispara en las preferencias, ¿no? Entonces, aquí hay, yo creo que todavía tema para debatir, digo, pues las campañas inician el 4 de abril, y vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo este proceso de la campaña ya con los candidatos ya más perfilados y cómo se compone incluso también la planilla, ¿no? Para las regidurías. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Doctor Eduardo González Velázquez, ¿tú cómo viste esta carambola de tres bandas como le describió Vladimir? Y pues finalmente Lemus sigue avanzando en su proyecto a 2024, mal que mal. No sé si tú te equivoques con la visión, pero yo lo veo como que esto, en caso de que Pablo Lemus ganara, y si imagínate, si también Frangé gana, sería como ahora sí darle la estafeta a un nuevo grupo dentro del Movimiento Ciudadano, pero distinto al del alfarismo puro, por decirlo de un modo. ¿Cómo, sí, cómo lo ves, Eduardo? Sí, yo aquí lo primero que podría mencionar es que podemos sacar de la fórmula a Movimiento Ciudadano. Es decir, Movimiento Ciudadano en Jalisco, pues la verdad es que es un partido que está en la orfandad. Es decir, quien maneja los destinos políticos del Estado y del grupo político en el gobierno, pues tiene que ver con la gente cercana a Enrique Alfaro y a otros grupos como los mismos empresarios que apoyan a Pablo Lemus y a Frangé en Zapopan. Me parece que MC en la fórmula como tal no pinta. Es decir, yo creo que no tiene voz ni voto en las decisiones que se toman, y en ese sentido creo que el partido pues está esperando electoralmente Pablo Lemus les pueda dar lo que aparentemente no podía darles Ismael del Toro. Eso es por un lado. Por otro, sí me parece que uno de los grandes de las grandes acciones que no ha llevado a cabo este gobierno y este grupo político encabezado por Enrique Alfaro es la preparación de la renovación de sus cuadros. Es un grupo político joven, pero finalmente en algún momento van a dejar el poder. Y a mí me parece que este alfarismo, la parte más compacta de este grupo, pues eran 4 o 5 personas, de las cuales pues Ismael se bajó, y hace algunos meses, ya un par de años por lo menos, también Uribe los deja, ¿no? Y entonces queda Enrique, queda Hugo, Clemente, quizá el maestro Ibarra como piezas principales, y si volteamos alrededor,
pues no hay tampoco mucho de dónde agarrar que tengan la cercanía, la coincidencia en intereses y en proyectos de estos 4 o 5 individuos. En ese sentido, me parece que al ver que Ismael no va, yo creo que apostaron por la efectividad electoral, únicamente, porque si bien no podemos decir que son grupos encontrados los que apoyan a Pablo Lemus y al alfarismo, pues tampoco podemos decir que Pablo forme parte de este proyecto que se formó ya hace algunos años entre estos individuos. Y en ese sentido, para cerrar el comentario, me parece que es importante entonces cómo Pablo Lemus puede estar en la antesala, o sea, en caso de ganar Guadalajara, estaría en la antesala del gobierno estatal, no solamente con la fortaleza que le va a dar Guadalajara, sino con el eventual triunfo también de Frangé en Zapopan. Por eso a mí me parece que si esta decisión se hubiese tomado días antes de decidir por Frangé en Zapopan, probablemente solo Pablo Lemus hubiera ido a Guadalajara y a Zapopan alguien más. Pero las cosas se dieron así, y bueno, en un abrir y cerrar de ojos, Pablo Lemus no solamente está en Guadalajara, sino que dejó a su delfín en Zapopan, y los dos eventualmente podrían apuntalar un proyecto un poco diferente al alfarismo, pensando en las siguientes elecciones. Gracias, doctor Eduardo González. Nora, ¿tú cómo ves este asunto de, primero, cómo se modificó el plan original? Porque siempre, en toda la vida del alfarismo, el sucesor natural de Enrique Alfaro en estos proyectos, que en este caso era un proyecto transeccional, siempre había sido Ismael del Toro, para la alcaldía de Tlajomulco, para la alcaldía de Guadalajara, y también ahora era para la gobernatura. Pero todo este plan se modifica independientemente de que si las encuestas le favorecían o no, y el asunto familiar. Lo cierto es que hoy se modifica, como lo acaba de describir el doctor Eduardo, con pues este fortalecimiento del grupo de Lemus, que bien lo dijo el doctor Eduardo, si bien no es antagónico, tampoco es el del grupo compacto, y hay que decir también que cuando Pablo Lemus anduvo coqueteando, que al final no se dio al canto de las sirenas, o no se concretó nada, vaya usted a saber, pero ahí quedó, en el área chica, listo para rematar el balón, que quedó suelto. Pues sabemos efectivamente que dentro de los partidos pues hay también estas tendencias, estos grupos y estas corrientes, ¿no? Entonces, bueno, es innegable que Lemus tiene un liderazgo y como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues es una pieza muy estratégica y aún más ahora, o sea, con el panorama como queda del tema de las candidaturas, pues él es ahora sí que como una pieza en el ajedrez muy estratégica para ganar la partida. Entonces, por ese lado, creo que no sé si refleje una cierta unión del partido porque sea un acuerdo. Y aparte, otra de las cosas que, como decía Laura, coincido con ella por un poco lo que leí también en los medios, que sorprende mucho la decisión de Ismael, ¿no? Que tal vez es una situación delicada por la cuestión de salud familiar, pero tal vez no se hubiera retirado de la contienda y siento que, bueno, no lo aseguro, pero que tal vez aprovechando la coyuntura, pues le invitaron, ¿no? A dejarla pasar. Entonces, ahora también pienso que aunque era la pieza clave y como la mano derecha en estas estrategias políticas de Alfaro, para mí, o sea, mi percepción es que no tiene un liderazgo como de impacto en la sociedad jalisciense o a nivel municipal, Ismael del Toro. Entonces, no sé si se están asegurando con estos cambios y estas estrategias, pues garantizar el cubrir, ¿no? todos los municipios y ganarlos, o definitivamente están cediendo a ciertas cosas porque obviamente el panorama político, pues con esta decisión de Ismael se mueve mucho. Entonces, bueno, más allá de mostrar a la mejor fortaleza dentro del partido, pues creo que se han puesto de acuerdo como para no perder esos huecos de poder. Y definitivamente, como ya lo habíamos mencionado la otra vez, creo que esto empodera mucho la figura política de Lemus,
porque le están cargando a él como todo el poder de decisión en el partido y pues la posible victoria de las elecciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, sí, es un panorama curioso con todos estos movimientos, pero creo que lo que más me llama la atención es que en él recae prácticamente toda la concentración de la victoria de las elecciones en Lemus. Sí, porque hay una frase que dicen que en política el que gana no gana todo, pero pues así debería de ser, pero le dejaron un gran poder a Pablo Lemus, porque tiene ambas candidaturas y se fortalece, sale muy fortalecido. Hasta ahora ha sido, desde mi punto de vista, el gran ganador en Movimiento Ciudadano. Cerramos esta ronda con broche de oro con Andrea Bussoletti. Pues yo comparto prácticamente la totalidad de los comentarios que se hicieron antes, es decir, sobre todo el reconocimiento que Pablo Lemus sale de esa coyuntura fortalecido dentro del Movimiento Ciudadano y como liderazgo en el mapa político jalisciense. Y algo que comentaba el maestro Eduardo González antes cuando decía que fue una apuesta sobre el posicionamiento y el posible capital electoral de Pablo Lemus. Ese es un punto muy importante, es decir, probablemente a la hora de atender la coyuntura improvisa, porque hasta si hubiéramos hablado los 6 aquí presentes hace una semana en la elección de Guadalajara, todos estuvimos hablando de que si se reelegía o no Ismael del Toro, efectivamente fue algo improviso, por lo menos a los ojos de la opinión pública, ese cambio de candidatura. Entonces, la decisión fue también rápida, es decir, Movimiento Ciudadano en el plazo de pocos días redefinió la candidatura y a la hora de sopesar puntos para definir quién iba a ser el candidato, se mencionaron, antes se comentaban también los nombres de Verónica Delgadillo, de Salvador Caro, como otros posibles candidatos. Y lo que al final probablemente pesó más es, ante la perspectiva de que probablemente la elección de Guadalajara va a ser una elección competitiva, con una contienda fuerte con Morena para ganar la alcaldía, el criterio que probablemente orientó la decisión dentro del Movimiento Ciudadano fue la de encontrar un liderazgo que apareciera, no está garantizado, se verá luego en el resultado de las urnas, pero más rentable electoralmente. Y en ese sentido, Pablo Lemus tiene un historial de 2 elecciones municipales, de las cuales salió ganador. Las elecciones para ser alcalde no son la misma cosa que las elecciones para ser legislador, para ser diputado, senador. Por lo tanto, ese antecedente probablemente fue el factor que pesó más en la decisión interna Movimiento Ciudadano, contando que, era otro de los comentarios que antes se hacía, en sí Lemus no forma parte de ese grupo cercano y compacto del alfarismo, y el hecho de que hoy él sea candidato a Guadalajara, extranjero a Zapopan, indica que mientras antes era casi automática la ecuación MC en Jalisco igual alfarismo, ahora tenemos por lo menos 2 almas dentro de ese partido y que efectivamente tendrán que en los siguientes años, independientemente el resultado electoral va a influir un poco en las relaciones de fuerza, evidentemente, pero el punto es, esas 2 almas ya quedan cristalizadas dentro del partido y la vida de MC en los próximos años se relacionará mucho con la relación entre esas 2 almas, esas 2 componentes internas. Gracias, doctor Andrea. Y bueno, pues ahí está entonces este reacomodo. Lo cierto es que estamos viendo, doctor Eduardo, para que ha pedido la palabra, estamos viendo una coyuntura, digamos, quizá el momento histórico que podría marcar una, pues sí, un punto de inflexión del Movimiento Ciudadano, doctor Eduardo. Sí, además, hay algo que me parece que es muy importante y que no debemos de hacer a un lado. Las 2 figuras
ciertamente, como mencionan, más importantes en este momento del espectro electoral en nuestro estado, Pablo Lemus y el mismo gobernador Enrique Alfaro, pues ninguno de los dos pertenece a Movimiento Ciudadano, ¿sí? Es decir, los dos constantemente mencionan que no están dentro del partido. Ellos están fuera y que el partido los ha lanzado y los ha promovido, pero que ellos no pertenecen al partido. Por eso mi insistencia en este asunto de que el que está un poco en la orfandad, ahí medio desolado, es precisamente Movimiento Ciudadano como partido político. Muy bien, muchas gracias, doctor.